Amados hermanos que están corriendo en el fluir del Espíritu completo, muy buenas noches. Este es el Manmin Magazine del 17 de febrero. En este año, Dios el Padre nos dijo que la velocidad para guiarnos hasta llegar al Espíritu y Espíritu completo será más rápida. Sí, espero que guarden esta palabra de Dios en su corazón y tengan esperanza para lograr el fruto del Espíritu completo. Iniciamos el Manmin Magazine con ánimo. Manmin Magazine les lleva las noticias felices. Iniciamos con las noticias semanales de la Iglesia. El día 5 de febrero, el 21º aniversario de la Iglesia Daegu Manmin se llevó a cabo junto con el culto del nombramiento de los obreros. En ese día, el pastor Dong-won Kim predicó el mensaje titulado No tengan un corazón mutable. También explicó el medio para tener un corazón sincero y una fe perfecta. Luego se celebra el evento de nombramiento para los ancianos y las diaconisas mayores, bajo la dirección del pastor Jae Soo-che, el presidente de la zona del sur. A continuación, el equipo del poder y los miembros de la Iglesia Daegu emanaron una fragancia de gratitud a través de la alabanza especial. El día 12 de febrero se realizó el 5º aniversario de la Iglesia Koje. Los participantes pudieron darse cuenta por medio de la palabra predicada acerca de la importancia de poder confiar y amar al pastor principal. Luego, culminaron el aniversario con un toque de felicidad a través de la presentación especial del Comité de Artes Escénicas de las iglesias de Koje y Manmin. Tenemos las noticias semanales. La conferencia especial de la visión de los niños de la escuela dominical se llevará a cabo los días 20 y 21 de febrero. El día 22 de febrero, la 33ª graduación para el kindergarten de Manmin se llevará a cabo. El día 1 de marzo, el 7º aniversario del agua de Muan se llevará a cabo. Nosotros no podíamos cambiar por nosotros mismos como si fuese un desierto seco. Tomé la decisión de dar una ofrenda de paz entre Dios y ustedes. He dado $100,000, de lo cual Él se agradó mucho. El amor del pastor principal nos ha dado todo. No perdamos esta oportunidad y espero que ofrezcan un corazón limpio, sin pecado y un corazón de paz ante Dios. ¿Pueden hacerlo? El pastor principal ora por nosotros para que no tengamos la carga del pecado. Es una oportunidad para cambiar rápidamente tomando el amor del pastor principal. La reunión especial de oración de Daniel por dos veces consecutivas empezará. Dicho evento tendrá lugar por 42 días, del 20 de febrero al 2 de abril, con el lema El fruto de las lágrimas del pastor principal, bajo la dirección de la directora Bong Nim-ni. Espero que no se pierdan esta oportunidad hecha por las lágrimas del pastor principal. El pastor principal acumulaba la justicia a lo largo de 6 años por los seres humanos sin ni siquiera imaginarse. El volumen de la justicia se extendió no solo para la comunidad cristiana en Corea, sino también para todo el mundo.
Sí, debido a la llenura acumulada de la justicia del pastor principal, todo el mundo que ama el Evangelio de santidad y el poder del pastor principal quiere ser una oveja de Manmin. Les presentaremos los testimonios de los miembros extranjeros que recibieron las respuestas de la sanidad divina junto con la bendición. Manmin, Manmin de todo el mundo. Ahora, muchos miembros de cada rincón del mundo han cambiado solo por escuchar el Evangelio de la Santidad esperando al pastor principal. Nos encontramos con una familia de Manmin que es una protagonista de la bendición del 2017. Colombia. ¿Cómo están? Soy la hermana Virginia Díaz de la Iglesia Manmin en Colombia. Mi hija nació con un problema en la pelvis. Ella dio sus primeros pasos cojeando. Fui preocupada al hospital con mi niña. Como resultado, el médico me dijo que ella tenía un problema de formación en la pelvis. Fue la razón por la cual ella tendría que llevar un aparato y ser operada. Yo había escuchado los mensajes del pastor principal por medio de Enlace TV cada domingo y por lo tanto supe de la Iglesia Manmin en Colombia. Me gustaba mucho la obra de la sanidad divina. Por lo tanto, empecé a asistir a la Iglesia Manmin esperando la sanidad de mi hija. Recibimos la oración por los enfermos cada domingo y el pastor Jang Jong-hyun oró por mi hija con el pañuelo sobre el cual el pastor principal oró. Luego volvió a hacerse el examen médico y nos diagnosticaron que su pelvis estaba normal y no tenía ningún problema. Después de recibir la oración, empezó a caminar muy bien. Mi hija mayor también experimentó la sanidad divina. En el aniversario de la iglesia del año pasado, ella recibió la oración de parte de la pastora Hee-sun Lee y luego su vista se recuperó. ¿No necesitas las gafas ahora? ¿Puedes ver bien sin gafas? Sí, puedo ver. Por medio de la sanidad divina, mi familia empezó a acercarse más a Dios y llevar la vida cristiana ardientemente. Gracias al Padre Dios que nos sanó por medio de la oración del pastor. Pastor principal, estamos felices. Aleluya. Japón. Aleluya, soy Vincent Zhang. Trabajo como vicepresidente en una empresa especializada en la comida a bordo del avión. Ahora trabajo en una sucursal en Singapur. En 2007, mi familia fue invitada a la iglesia Manmin en Singapur por la misionera Hwang Bin Ping. Vi al pastor principal de la iglesia central en la Navidad de 2014 y en aquel entonces él oró por mí. Luego decidí de llevar la vida cristiana más ardientemente. Desde 2016 empecé a orar estudiando la Biblia y trabajar en la iglesia Manmin en Tokio, en Japón. Pero un día en junio de 2016 descubrí que la sangre de mi orina se había coagulado. De hecho, aquel entonces no sabía qué enfermedad yo tenía.
En julio se realizó un seminario para los líderes. Asistiendo al seminario, me arrepentí, anhelando la sanidad divina. Pero el 10 de julio también seguí derramando la sangre. Pensé que todavía había un problema pendiente, por lo cual decidí orar y descubrí mi falta por fe. Por eso, quería hacer unos materiales para testificar de la fe. Al estar en Singapur el 13 de julio, saqué una foto de mi orina con sangre. Después no tenía fiebre ni dolor. Luego fui al hospital para examinarme. El resultado salió en agosto, pero antes de recibirlo, creí que fui sanado. Era porque el pastor principal oró por mí. Él oró por nosotros en cada reunión de la oración y los domingos. El resultado del examen era normal. Es decir, fui protegido en el espacio del pastor principal. ¡Aleluya! Pastor principal, muchas gracias y lo amo. República de Congo. Soy el diácono Seporia Heijur de la Iglesia Manmin en Kinshasa y comandante de la República de Congo. Asistí a la Gran Cruzada Unida en Congo, que fue dirigida por el pastor Jerome Lee, mi padre espiritual. Recibí gran emoción por su mensaje y he experimentado mucha gracia por medio del pastor principal, que es una persona de Dios. Luego de encontrarnos con el pastor principal, nuestra familia ha sido renovada en el Señor. Yo sufría de gran dolor en la pierna izquierda. Debido al dolor, pedí la oración con el pañuelo al pastor Ihusu. El pastor me recomendó primero que me arrepienta, por lo que me arrepentí. Luego recibí la oración del pastor principal por la pantalla y la oración con el pañuelo de parte del pastor Ihusu. De manera asombrosa, el dolor desapareció y fui sanado por completo. Además de esto, recibí la bendición por la gracia de Dios mediante una promoción consecutiva. He vivido según el Evangelio de la Santidad predicado por el pastor principal, guardado el Día del Señor y el diezmo, como también orado regularmente. Como resultado, durante unos años recibí la bendición de promoción repetidas veces. Al registrarme en la iglesia Manmin, yo estaba en la Marina. En 2010 fui promocionado como capitán y en 2013 como comandante. Dios me dio esta bendición porque había vivido según el Evangelio de la Santidad. Soy su esposa, la hermana Lucy de la iglesia Manmin en Congo. Por unos meses no podía caminar por el reumatismo. Hace entrado y sufría mucho dolor. Por causa de gran dolor, lloraba mucho. Asistí a la iglesia ardientemente para la sanidad divina y también recibí la oración con el pañuelo de parte del pastor Ihosu. Fui sanada y ahora puedo caminar y saltar sin ningún problema. Le doy toda la gloria a Dios y agradezco mucho al pastor. Un día sufrí por causa de la intoxicación. Fui a varios hospitales, pero no pude recuperarme. Luego de recibir la oración con el pañuelo de parte del pastor Ihosu, fui sanado completamente y ahora soy sana. Doy las gracias a Dios del pastor que me sanó. Cuando di a luz a gemelos, el mayor era normal, pero el menor era anormal porque había bebido el líquido amniótico. El médico me dijo que la condición del niño no era buena y me recomendó trasladarlo a otro hospital. Mi niño tenía que llevar el aparato respiratorio en un estado inconsciente, pero luego de recibir la oración de parte del pastor Ihosu, el niño se despertó y hasta ahora ha crecido.
de manera sana. Pastor principal, estamos felices y lo amamos. Vámonos a un otro lugar lleno de respuestas y bendiciones en el espacio del pastor. ¿Conocen el país llamado República de Moldava? Algunos piensan en las Maldivas, un lugar recreativo en el Océano Índico. Pero Moldava es un país pequeño de la Europa Oriental. Es desconocido, pero allí también hay una familia de Manmin. Soy un joven. Soy el hermano Alexandre Tabaruna. Soy un joven que ama mucho al pastor principal. He asistido a la iglesia desde niño con mi madre. Yo recibí al Señor. Era miembro de una orquesta cristiana, pero amaba al mundo y pequé mucho. Leyendo varios libros cristianos y visitando otras iglesias, busqué la verdad, el camino del arrepentimiento. Pero el anhelo de mi corazón no estaba satisfecho y no podía arrepentirme verdaderamente. Un día, viendo una emisión cristiana, vi primera vez el mensaje del pastor principal a las 11 de la noche. Recuerdo que el mensaje era sobre el infierno y nos dijo que las almas que sufrían en el infierno son como la sal que salta en la sartén. Yo había percibido el sufrimiento actual y me di cuenta de que eso era verdad. Al siguiente día, esperaba con anhelo la hora del mensaje que estaba lleno de palabras. Sentía como que el pastor principal no estaba predicando en la TV, sino delante de mí. Escuchaba como 8 a 9 prédicas al día y no solo las escuchaba, las leía, sino también hacía un resumen de cada uno de los mensajes. Y también he traducido los libros del pastor principal al rumano durante 3 horas al día. También he compartido estas palabras de vida a los otros porque no quería saberlas para mí solo. Primero, yo les hablé del Evangelio de Santidad a mis hermanos menores y parientes. Ellos también recibieron gracia. Un día, la iglesia a la que iba en aquel entonces nos dijo que no compartiéramos el Evangelio de Santidad. Sin embargo, no hicimos más que seguir anunciando. Al final, el pastor oró por nosotros y salimos de la iglesia. Después nos registramos en la iglesia central Manmin y desde el domingo siguiente comenzamos a reunirnos en casa para guardar el día del Señor. Según el orden de las palabras, yo prediqué cada semana, comenzando desde el mensaje de la cruz. Primero, nos reuníamos solo 9 miembros y aumentamos a 15. Entonces, nos mudamos a un salón de instituto bíblico. Después, aumentamos a 20, luego hasta 30 miembros. Sin embargo, ahora nos mudamos al santuario actual por la guía de Dios el Padre. Decoramos la iglesia preguntando a la iglesia central y colgamos la imagen de la segunda venida del Señor pidiendo la pancarta. Podemos avanzar más viendo esta imagen, pensando en la segunda venida del Señor. Estábamos muy felices viendo que todo fue realizado fácilmente en el espacio del pastor principal. En aquel entonces, mi madre se enfermó repentinamente. No podía moverse ni caminar porque se hinchó. Y su cuerpo llegó a endurecerse como un tronco de árbol. Tampoco podía dormir porque no podía respirar cuando se acostaba. El médico nos dijo para que nos preparemos porque
Solamente le quedaba unas semanas de vida. La tensión de mi padre también subió hasta 300 y 180. Entonces era mi situación muy difícil para afrontar físicamente. Pero iba a la oración de Daniel cada día y guiaba el servicio de jueves, la vigilia, hasta el culto dominical, sin llegar tarde, ni un minuto en toda mi vida. Debido a esta situación, pedí la oración a la iglesia central para mis padres. Entonces, el pastor principal oró con todo su corazón en el altar. Y le damos nuestro agradecimiento con lágrimas. Él oró, pronunciando exactamente el nombre Tatiana Tabaranu. Mi cuerpo estaba menos hinchado después de la oración del pastor principal. Desde la cabeza a los pies, mi cuerpo fue mejorando rápidamente. Por la oración del pastor principal, ahora fui sanada totalmente y he revivido. No olvidaré que los hermanos de la iglesia Manmin oraron por mí con amor. Después de recibir la sanidad, cuando vine la primera vez a la iglesia Manmin y la escena del servicio por la pantalla, estaba muy feliz porque era la imagen de la iglesia que esperaba tanto. Es lo que justamente soñaba. Era brillante y clara, estaba decorada con flores. Los hermanos sonríen mucho y alaban con un corazón hermoso, exaltaban el nombre del Señor. ¡Qué iglesia tan bonita! Era una iglesia tan brillante. He revivido por la oración de justicia del 99% y el amor del pastor principal, y ahora vivo cambiando. El pastor principal y la iglesia Manmin es una muestra para todos los cristianos. Seguiremos con ahínco según escuchamos y aprendemos. Debido a la sanidad de mi madre, la iglesia tuvo un mayor avivamiento. Los hermanos llegaron a ser uno en el espacio del pastor principal. La iglesia Manmin es la cuerda de buzo de este último tiempo. El poder de la oración del pastor principal y de la iglesia central dan la vida a los que siguen y esperan el evangelio de santidad en todo el mundo. Gracias a la directora Pung Nim-ni, quien nos enseñó cómo orar y cómo guiamos en la oración. Pastor principal, muchísimas gracias. Spasiba. Además, los hermanos de la iglesia Manmin Moldava tienen muchos testimonios de cambio y bendición después de encontrarse con el pastor principal. Nací en una familia cristiana e iba a la iglesia desde niño. Recibí el bautismo a los 18. Luego fui a la iglesia como una costumbre y era un miembro de una orquesta cristiana. En la orquesta me encontré con el hermano Alexander Tabaranu. Él ya sabía del Evangelio de Santidad y lo había estudiado mucho viviendo la vida de fe. Un día el hermano Alexander me entregó un CD y me preguntó sobre la palabra, el mensaje de la cruz.
Las preguntas fueron estas: ¿por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué se le puso la corona de espinas? ¿Por qué fue clavado en sus manos y pies? Estas preguntas eran muy interesantes porque nunca había pensado en estas preguntas. El hermano me explicó detalladamente estas preguntas. Y esas respuestas me dieron calor porque en aquel entonces en mi corazón yo me preguntaba sobre la verdad. También me dio un CD de las palabras del pastor principal y escuché primero el mensaje de la cruz. Ese mensaje me dio la llenura del Espíritu Santo y el anhelo del cielo. Me esforcé mucho por actuar según las palabras y recibir la bendición. Entonces me armé con las palabras del pastor principal y las compartí a los demás. Entonces creí que si este Evangelio de Santidad viene del Padre, podría obrar según sus palabras. Y a medida que me esforzaba mucho por actuar según las palabras, mi vida cambió. Me di cuenta del amor verdadero del Padre, experimenté su obra en mi vida. Muchas gracias al pastor principal que me dio estas palabras preciosas y me guió en la vida. También gracias por su sufrimiento, lágrimas y amor abundante. Además, gracias por el Evangelio de Santidad que recibió con todo su esfuerzo. Ciertamente voy a ir a la Nueva Jerusalén porque me di cuenta de esto. Aleluya. Llevaba mi vida cristiana insignificante y sin cambio a lo largo de 10 años. Además, no tuvimos paz familiar debido a muchos problemas. Aunque mi marido iba a la iglesia y trabajaba voluntariamente en la iglesia, tomaba licor bajo una situación difícil. Por lo tanto, ante mi vida, que era como un infierno, clamaba a Dios. Mientras tanto, un día estaba dando un paseo en un parque con mi amiga. Un joven que se llamaba Maxim se nos acercó y preguntó por qué Jesús fue crucificado y fue clavado en sus pies y manos y llevó una corona de espina. Le respondí: yo ya iba a la iglesia y acepté al Señor como mi Salvador. No necesito saber sobre esto con más detalle. Luego, él nos explicó sobre el reverendo Dr. Zeroli. Yo busqué su libro, Mi vida, mi fe. Al leerlo, no podía parar de leerlo sin descansar, desde el principio al final. Fue tan emocionante. Al principio, participaba en la reunión de célula y oración de Daniel. Estábamos llenos de primer amor hacia Dios, que obtuvimos de nuevo. Estábamos satisfechos luego de haber tenido sed espiritual. En realidad, yo solo podía orar por 12 minutos. No sabía por lo que tenía que orar, a pesar de que iba a la iglesia por 10 años. Sin embargo, mientras me esforzaba para buscar mi maldad y desechar por circuncisión del corazón, conforme a la enseñanza del pastor principal, sentía el cambio en mi corazón. Todavía no estoy parado sobre la roca de la fe. Me estoy esforzando de vivir mi vida cristiana de una forma correcta. Estoy tan agradecida porque Dios me permitió hallar un pastor precioso que ama a las almas con toda su vida. Muchas gracias por el amor del pastor principal que está dedicando toda su vida, con todo su corazón para las almas. Estoy agradecida al Dios de la Trinidad que nos ha puesto al pastor principal.
Un día, mi hija, luego de visitar una iglesia por primera vez, también dijo que le había gustado y la verdad está en dicha iglesia. Al ver el cambio de mi primera hija, tenía curiosidad de cómo debía servir a Dios el Padre. Desde entonces tomé la decisión de asistir a la iglesia Manmin. Debido a esto, encontré la verdad y la luz. Además, me di cuenta de que todas las respuestas están en la Biblia. Una vez que ofrecí al culto, el Señor me dijo, por inspiración, así, este evangelio de santidad es el único que me agrada. Deseo que mis conocidos puedan llegar a la salvación y conozcan esto. Mi amado pastor principal, mi anhelo es encontrarme con usted en esta tierra. Si no lo puedo lograr, podemos vernos en la Nueva Jerusalén. A fin de ganar dinero, yo trabajé en la China por 2 años. Al regresar, un hermano me habló de Manmin. Escuché el mensaje del pastor principal, pero no le di gran importancia, puesto que tenía un plan ir a la China otra vez. En aquel momento participé en una reunión que se llevó a cabo en la casa del hermano Alexander, el líder. Él dijo sobre la segunda venida del Señor y los 7 años de la gran tribulación en la tierra. Tenía un buen temor en mi corazón. Seguidamente yo examiné mi vida cristiana y empecé a escuchar el mensaje del pastor principal. Empecé a orar en la reunión de oración de Daniel. Me arrepentí de mi vida pasada y luego mi corazón estaba lleno del Espíritu Santo. Después de esto, tuve la oportunidad de trabajar en Dubái y fui, pero no podía guardar el día de domingo. Por lo tanto, regresé a mi país. Anhelaba conseguir un puesto de trabajo en Moldava, llevando mi vida cristiana. De esta manera, Dios me concedió un buen trabajo. Yo trabajo en dicha empresa por más de 2 años. Ahora estoy sirviendo a Dios como un maestro de escuela dominical. Estoy muy feliz. Muchas gracias por Dios el Padre que me bendijo y permitió mi cambio espiritual. Un día, los hermanos Alexander y Vitaly me dieron un CD del mensaje del reverendo Dr. Jerome Lee. Su mensaje cambió de toda mi vida. A mí me gustó mucho. También era bien fácil para comprender. Esta era una palabra para mí. Mi cambio se notó en los alrededores. El día 11 de octubre de 2016 aconteció un momento muy difícil en mi vida. Había ocurrido un accidente de tránsito a causa de mi mal manejo. Ocurrió en un momento. La puerta del coche se rompió y se dañó considerablemente. Este coche deformado fue empujado hacia mí. Mi cuerpo pudo haberse lastimado o quebrado. Sin embargo, misteriosamente, antes de haber sido alcanzado, faltando 10 centímetros, el coche paró. Pude abrir la puerta y salí. No había sufrido ningún daño en mi cuerpo, ni tampoco tenía ninguna fractura. Estaba tan sorprendido. Luego, buscaba de qué cosa tenía que arrepentirme. En este momento, mientras escuchaba la palabra del pastor principal, pude darme cuenta que no vivía conforme a su enseñanza. Me arrepentí de esto. Muchas gracias por la palabra preciosa del pastor principal que nos da la vida y transformación espiritual.
El año 2017, que cuando todo el mundo será cubierto con el poder de la recreación del pastor principal, continuarán los testimonios de todo el mundo que serán los frutos hermosos del pastor. Estamos agradecidos por el apoyo y los materiales enviados por los misioneros y los miembros. Debido a la falta del tiempo, no podemos presentarles más testimonios. Pastor principal, muchas gracias y le amo. Cada vez que escuchamos los testimonios de los miembros extranjeros, recibimos la gracia junto con el desafío. Un evento especial está siendo preparado para los miembros de Manmin de todo el mundo que están corriendo hacia la Nueva Jerusalén. Sí, desde la próxima semana la reunión especial de oración de Daniel por 2 veces consecutivas se llevará a cabo bajo la dirección de la directora Bong Min-ni. Vamos a distribuir el amor de Dios el Padre, del Señor y del pastor principal como frutos hermosos con la oración ferviente por 42 días. Hasta ahora soy la pastora Yurido, soy la pastora Hewan Ba. Que tengan un culto bendecido.